Sergio Méndez. Bien, pues vamos a hablar de un panorama desde mi humilde punto de vista sobre la investigación actual, centrándome en los métodos mixtos. Normalmente suelo dar mis conferencias no en un podio, así es que más adelante voy a moverme sin micrófono a ver si no hay problema, si me escuchan, y si me escuchan, pues seguimos adelante, y si no, pues regreso aquí al micrófono. Ah, muy bien. Bueno, entonces sí me puedo mover con confianza. Bien. Esto de los métodos de investigación, de la metodología de la investigación, pues es muy importante para todos nosotros. Veo una gran cantidad de jóvenes universitarios, desde luego sus profesores, y eso me da mucho gusto porque la investigación, desde mi punto de vista, y creo que cada día se demuestra más este aspecto, la investigación es esencial para cualquier profesional, no solamente para quienes van a hacer ciencia, quienes van a producir conocimiento, quienes van a generar productos y desarrollo tecnológico, sino aún para el joven que va a ocupar una posición en una empresa, que va a trabajar como emprendedor en un negocio, o bien que va a trabajar en una oficina gubernamental, esté en Barranquilla, esté en Bogotá, en Manizales, en Cali, en San José de Costa Rica, en Santiago de Chile, en la Ciudad de México, en Celaya, de donde venimos nosotros, en Oviedo, en Madrid, en Shanghái, en Tokio. El joven necesita de la investigación para ejercer diariamente, para desarrollar sus actividades profesionales de mejor manera. Hoy en día, un joven que no sepa investigar, por ejemplo, un gerente de mercadotecnia, yo no me imagino a un gerente de mercadotecnia o alguien que trabaje en un departamento de mercadeo que no pueda interpretar unas gráficas de las tendencias de preferencias del consumidor. Tampoco me puedo imaginar a un ingeniero civil que no sepa de investigación para hacer el cálculo estructural del edificio, estos grandes edificios que se están construyendo ahora en Barranquilla y que son impresionantes, requieren estudios, investigación del suelo, del subsuelo, y también investigación cualitativa del uso o destino que va a tener ese edificio. Como tampoco me imagino un médico que no haga un buen diagnóstico clínico del paciente, que no sepa qué preguntas debe hacer en la entrevista de investigación clínica. No me imagino un médico que no sepa interpretar correlaciones, por ejemplo, entre el nivel de ácido úrico y creatinina de los pacientes, como tampoco me imagino a un profesor, un maestro de educación básica que no puede investigar cuáles son las técnicas en este momento más efectivas de enseñanza. Entonces, parto de esta premisa de que la investigación para el joven universitario va a ser parte de su trabajo cotidiano, pero a veces no se lo hemos podido transmitir al joven, no le hemos podido. Cuando el joven ve en su tira de materias, en mi época en un pizarrón, ahora en internet, y ve, voy a llevar la materia metodología de la investigación,
métodos de investigación, como que algunos se espantan, otros dicen, ¿para qué voy a ver esos cursos? Y mira cuántas horas voy a estar. Y es importante que vean que en las decisiones cotidianas de su trabajo van a aplicar la investigación. No importa que estén en mercadotecnia, en ingeniería química, que vayan a trabajar para una empresa como Bayer, o que vayan a estar en ventas internacionales, pues van a tener que interpretar muchos estados financieros, están investigando cómo está la industria farmacéutica, en fin, la investigación va a ser parte de sus vidas. Y cuando no se le enseña al joven desde los primeros semestres la importancia de la investigación, la desaprovechan, no disfrutan sus cursos, y la investigación debe ser divertida, y esa es la primera premisa de la cual partimos. Y bueno, todos sabemos que en la actualidad hay tres grandes enfoques o procesos a la investigación: el enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. Comencemos pues por nuestra definición de la investigación. Hoy visualizamos a la investigación no nada más como un proceso, sino como un conjunto de procesos que se aplican al estudio de cualquier fenómeno o problema de investigación, procesos que son sistemáticos, empíricos, es decir, recogen datos, y críticos. La investigación es sumamente crítica. Y dentro de ello tenemos, por un lado, el proceso cuantitativo. El proceso cuantitativo, que fue pues el primero históricamente en surgir, que va paso por paso, en donde no nos podemos brincar un paso, que parte de una idea que va afinándose en un planteamiento del problema, que este planteamiento requiere revisar todos los antecedentes o trabajos que hayamos realizado, ¿sí? Visualizar hasta dónde vamos a generar conocimiento, si nada más lo vamos a describir o vamos a llegar a profundizar y alcanzar un plano explicativo, para lo cual se desarrollan hipótesis que son respuestas tentativas a las preguntas de investigación, al planteamiento del problema, que lo hacemos a través de un diseño de investigación en una muestra elegida, de la cual recolectamos datos que analizamos y elaboramos un reporte. Y es un proceso relativamente lineal y no podemos saltarnos pasos, no podemos recolectar datos si no hemos definido previamente la muestra. No podemos establecer la muestra si anteriormente no hemos desarrollado un diseño, y no podemos analizar datos hasta que se han concluido de recolectar. Y este es un proceso que tiene la característica de que se plantea un problema de estudio específico, delimitado, concreto, y la calidad del planteamiento está dada en función de qué tan concreto y específico sea ese planteamiento. Las preguntas de investigación son sobre cuestiones acotadas, y una vez planteado el problema, como dijimos, se revisa lo que se ha hecho anteriormente, la teoría previa y el conocimiento antecedente. De ahí construimos un marco teórico, una perspectiva teórica que habrá de guiar las fases del proceso. De esta teoría
derivamos hipótesis, que son cuestiones que vamos a confrontar con los datos, en una realidad, ¿sí?, que se someten a prueba utilizando un diseño apropiado, experimental, no experimental, y recolectamos los datos de manera estandarizada. El instrumento de medición, todos lo sabemos, es siempre el mismo, el cuestionario es el mismo. Si utilizamos una báscula, es la misma, bajo las mismas condiciones. Si medimos la presión arterial, el protocolo de medición es exactamente similar, y vamos fragmentando los datos para ir respondiendo al planteamiento, y los resultados se interpretan, ¿sí?, en el marco, dentro del marco de referencia o perspectiva teórica, se confrontan para ver si corresponden o no, y al final la interpretación constituye una visualización de cómo nuestros resultados encajan en la teoría disponible, y es así como fluye el proceso o el conjunto de procesos cuantitativos. Y tenemos también el enfoque o aproximación cualitativa, que nosotros lo hemos representado de manera circular. Empezamos con una idea, también con un planteamiento, y después empezamos a entrar en contacto con el fenómeno, con la comunidad, con el objeto de estudio, ¿sí? Empezamos a recolectar información, y al mismo tiempo que concebimos el abordaje principal, sea etnográfico, sea fenomenológico, que además sabemos que no hay fronteras exactas, así como sí las hay entre un diseño experimental y un diseño no experimental. En los métodos cuantitativos, pues la diferencia entre un estudio fenomenológico, etnográfico, de investigación-acción, no hay fronteras realmente, y al mismo tiempo vamos definiendo la muestra. La literatura también juega un rol muy importante en el enfoque cualitativo, pero también la experiencia, la construcción del conocimiento. Vamos recolectando, analizando datos y volvemos a muestrear. Es una de las grandes características que todos sabemos que tiene el enfoque cualitativo. Al mismo tiempo que muestramos, estamos afinando el diseño, estamos ya recolectando, analizando datos, seguimos recolectando todo en paralelo, todas estas etapas, y regresamos a más datos, saturamos categorías, vemos si entendemos realmente el fenómeno y respondemos a las preguntas de investigación. En el enfoque cualitativo, en lugar de comenzar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para ver si los datos obtenidos coinciden con la teoría, en el enfoque cualitativo comenzamos examinando los hechos en sí y vamos generando una teoría que sea consistente con lo que estamos observando, palpando, registrando, y vamos construyendo esa teoría. Planteamos también un problema de investigación, pero no seguimos una ruta o un camino definido. Y los métodos de recolección de los datos no son estandarizados. El instrumento se va afinando, se va terminando de construir. Si es una guía de entrevista, se va puliendo de la primera a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta entrevista, y en fin va evolucionando, y un fenómeno más o menos general lo vamos enfocando de acuerdo a los datos y al análisis de estos,
que se va produciendo y vamos obteniendo perspectivas de las personas, diferentes realidades, diferentes enfoques, y por eso vamos induciendo el conocimiento, se construye el conocimiento en lugar de confrontar, como en el cuantitativo, una hipótesis contra los datos empíricos. Nos interesan las interacciones, ¿sí? Y vamos siendo más flexibles, vamos conduciendo en este proceso cualitativo que nosotros, insisto, representamos más circularmente, ¿sí? Y vamos interpretando, y la investigación oscila entre nuevas preguntas de investigación, cuestiones emergentes y el análisis de los datos hasta seguir con el conocimiento, y vamos reconstruyendo una realidad desde la perspectiva de diferentes puntos de vista. Y un poco esto ocurrió. Empezamos el siglo XX con un enfoque que tiene una tradición de varios siglos, que fue el enfoque o aproximación cuantitativa, y aunque tiene sus antecedentes muchos años antes, ¿sí?, el enfoque cualitativo se comenzó a formalizar en los años 20 y surgió de una necesidad en las ciencias, sobre todo en las ciencias sociales. ¿Por qué surgió el enfoque cualitativo? Porque había ciertos fenómenos que era imposible estudiar cuantitativamente. Ustedes imagínense, como el caso de Margaret Mead, ¿sí?, que llegaba a una comunidad, por ejemplo, Papúa Nueva Guinea. ¿Cómo podía investigar lo que pasaba en esa comunidad? Ya existían pruebas estandarizadas de personalidad, pero iba a llegar y iba a decir, bueno, a ver, samoanos o habitantes, vengan, vamos a que lleven instrumentos de personalidad, pruebas estandarizadas. No, el idioma era distinto, no sabía en qué podía basarse para hacer sus estudios. En la observación, en tratar de entender patrones culturales, y es ahí donde surge la investigación cualitativa en administración, donde surgió la investigación cualitativa con la Escuela de Chicago en los años 20. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los que trabajaban en las fábricas de las primeras 2 décadas en los Estados Unidos? Eran inmigrantes, casi todos analfabetas. Ya había pruebas de clima organizacional, mediciones incipientes de distintas variables, estudio de tiempos y movimientos, pero podíamos aplicar ese método a estudiar a obreros polacos, argentinos, colombianos, mexicanos, alemanes, rusos que iban a los Estados Unidos. Pues no, y además no podíamos aplicarles ni experimentos, era la observación y otros métodos, y es como fue surgiendo y creciendo el enfoque cualitativo. Sin embargo, ni el enfoque cuantitativo ni el enfoque cualitativo eran suficientes para estudiar fenómenos complejos, fenómenos cada vez más complejos, como el comportamiento del consumidor, que entran tantas variables que ni un método ni el otro eran suficientes. Y es cuando surge, ¿sí?, el enfoque mixto hacia finales del siglo XX, y es un enfoque, yo antes en mis conferencias o en mis charlas decía, es el paradigma
de investigación y la aproximación del futuro. Hoy digo es del presente, porque ya es el enfoque que hoy en día hemos visto que mejor explica los fenómenos complejos. ¿Sí? ¿Qué ha sido nuestra propuesta? ¿No? Si abrimos el libro, cualquier libro de investigación hoy en día, si ustedes se meten a Amazon y ven los libros de investigación de 2000 a 2000, los que están proyectados a 2015, 16, verán que ya es el enfoque mixto, el enfoque actual de la investigación, el abordaje más conveniente, más profundo, y que nosotros hemos denominado como el matrimonio cuantitativo cualitativo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quiénes están casados? Algunos profesores. O estuvieron casados, están divorciados. No, entonces ya. Y los jóvenes tienen novio, las jóvenes tienen de novio, etcétera, novio. Ya me hice bolas y dije lo que no quería decir, pero bueno, alguien ha estado en una relación, ¿no?, con del género opuesto. ¿Por qué le llamamos opuesto? Es muy diferente, ¿no? Pero ¿cómo son las relaciones de matrimonio o red de pareja? A ver si las puedo describir. Son sencillas, siempre se ponen de acuerdo en todo, siempre, sí, mi amor, no son así. Pues en México no son así. Veo que en Colombia y en Barranquilla tampoco son así. Pues así es la conexión cuantitativa-cualitativa. Son métodos que vienen de paradigmas, de formas de ver la investigación distintas. Del positivismo, pospositivismo, el cuantitativo, del constructivismo, la teoría crítica, el cualitativo. Pero, sí, ¿en qué momento se asoció? Y bueno, históricamente, que teníamos que tener una asociación uno a uno entre paradigma y método. ¿Y en qué momento? Para mí, hoy lo puedo decir, porque antes me abuchaban cada vez que lo decía, pero ¿de dónde salió que eran irreconciliables? De una guerra académica que para mí fue absurda y creo que ya está más superada, ¿sí? Porque ¿cómo es la realidad? Y yo hago una especie de comentario sobre cómo son los métodos de analogía. Si yo estoy en mi casa y tengo un problema manual, colgar un cuadro, ¿qué necesito? Un martillo, un clavo, y ponerme a clavar. Pero si yo voy a serruchar algo, quiero construir una mesa, ¿qué voy a necesitar? Pues un serrucho. ¿Por qué tengo que utilizar un martillo para todo? No sé si me explico. Es decir, aquí viene la esencia de nuestra propuesta. Si yo voy a colgar un cuadro, utilizo un martillo. Si tengo que cortar algo, utilizo un serrucho. Y si tengo otro problema diferente en el hogar, se está saliendo, se descompuso el tubo, necesito
otro tipo de herramientas, ¿no? Una llave de perico, como no sé cómo se les llame aquí, o una llave. ¿Por qué voy a utilizar un martillo para componer lo del baño? No es la herramienta apropiada. ¿De qué depende que elija un martillo o elija un serrucho? De la necesidad que tenga. Lo mismo es en investigación. El problema de investigación, las preguntas de investigación, los objetivos, el planteamiento me indica cuál es el método apropiado. Esos son los métodos mixtos, que tienen una raíz filosófica profunda, que es el pragmatismo de James. Y no nos vamos a poner aquí a hablar de cuestiones de filosofía y de epistemología de la ciencia, pero la esencia es: el método está sujeto al planteamiento del problema y no al revés. Y esa es la postura mixta, el matrimonio. Y ha habido posturas históricamente, brevemente las comento porque hoy sí puedo decir que ya están algunas de ellas a punto de ser desterradas. Los fundamentalistas primero, que creen que su enfoque es el válido. Aquellos cuantitativos que dicen y aseveran que la investigación cualitativa no es ciencia, a ese grado. Y seguramente los medios académicos, esos cuantitativos que despreciaban a la investigación, pseudociencia. Yo oí hace unos 7, 8 años, estando en Londres, al presidente de los psiquiatras decir: ojalá y desterremos en este congreso la investigación cualitativa, que es pseudociencia. Lo que no se puede medir y cuantificar, lo que no se puede meter en fórmulas matemáticas no tiene sentido, no es objeto. Esos fundamentalistas cuantitativos, o teníamos también los fundamentalistas cualitativos, aquellos que decían que no podíamos reducir el comportamiento humano a números, que un promedio no tenía sentido, ¿sí? Que el método cuantitativo era reduccionista, que no se podía comprender la totalidad de las emociones del ser humano. Y esos fundamentalistas solo aceptaban su enfoque. Teníamos también a los separatistas, aquellos que decían: los enfoques cuantitativo y cualitativo son antitéticos, contrarios, pero al menos respetaban el otro enfoque. También tenemos a los integradores, que les dan el mismo estatus, que pueden tener una preferencia, pero al menos les dan el mismo estatus y están dispuestos a vivir en pareja, en matrimonio, a pesar de que los métodos cuantitativo y cualitativo son distintos, obedecen a una lógica diferente. Sí, los integradores creen que pueden juntarse. Y tenemos a los pragmáticos, aquellos que aceptan cualquier posibilidad, y que esa es un poco la postura y el primer principio que me gusta enfatizar. El rey de la investigación o la reina de la investigación es el planteamiento del problema. La secuencia, y a lo mejor alguien se molesta, la primera vez que lo dije estaba en un auditorio similar en la provincia, en la ciudad de Valencia, la provincia de Carabobo, en Venezuela, y empecé a hablar de los métodos mixtos. A los 5 minutos, la mitad, no me vayan a hacer eso, por favor, la mitad ya se había salido. A los 10 minutos quedaban como 20 personas. A los 25 minutos quedaban los que me habían invitado a dar la plática y no se salían por pena. Les digo: no me vayan a hacer eso. Entonces, y así se me quedaban viendo como si estuviera loco, porque hablaba de los métodos mixtos. De esto ya tiene 18, 19 años. Hoy podemos decir
que finalmente ese es el asunto de la investigación. No es primero el paradigma. Creo yo en el positivismo, en esa visión de la realidad. Consecuentemente, creo en la aproximación cuantitativa y creo no es primero el paradigma, después la aproximación y luego el método y luego el problema de investigación. Es al revés. Primero y ante todo es el